Continuando con nuestro tema de proceso productivo en minería, vamos a revisar su proceso que está asociado a la obtención del concentrado de mineral. En estas etapas, por ejemplo, para el procesamiento de minerales sulfurados, tenemos dos que son muy importantes. Una es de la conminución y la otra es la de la concentración. En la conminución tenemos el chancado, la clasificación y la etapa de molienda. En todos los casos, el procesamiento de minerales, como en el caso de sulfurados, se inicia con el manejo de la roca mineralizada hacia su liberación. Vamos a considerar el tamaño, la parte valiosa del mineral valioso que vamos a considerar y finalmente la obtención de colas separadas del concentrado. La conminución es un proceso en el cual el material degrada o va disminuyendo su tamaño con el fin de separar el mineral uno de otro hasta alcanzar un tamaño que se considere ideal para el proceso mismo. Por ejemplo, los explosivos que se usan en una mina para remover los minerales que se encuentran en las entrañas de un yacimiento, en el mismo proceso de voladura, que es una primera etapa de conminución. Al menos un 80% de la energía total utilizada en la planta de procesamiento es consumida en las etapas de chancado y de molienda, ¿no? Todo esto dentro de la primera etapa de conminución. Luego aquí vemos un diagrama de flujo del procesamiento de minerales y estamos viendo que del chancado primario se pasa al chancado secundario e inclusive al terciario, ¿no? Pasa por esta etapa de zarandas o arneros y continuando con la molienda en los molinos, va a pasar recién a la etapa de flotación, se van a obtener relaves y luego los concentrados que van a ser espesados, van a ser filtrados y finalmente secados, ¿no? Como ocurre en el caso del cobre. La conminución misma, donde como vimos en una lámina está el proceso de chancado y de molienda, se va a considerar un límite importante para la eficiencia misma de este chancado. Y pasado este indicador, recién pasa a la etapa de molinos para poder obtener lo que se denominan los finos. Entonces, si por ejemplo en una roca mineralizada para un determinado tamaño, por ejemplo estamos observando ahí una roca promedio donde se tiene un 1% de mineral de cobre, entonces en el chancado primario las mandíbulas, el proceso giratorio, los impactos que van a tener va a ser de que se obtenga en cada una de estas una digamos presencia relativamente mayor. Al pasar al chancado secundario, por ejemplo, el impacto va a ser de que cada vez se obtengan en dimensiones más pequeñas, en cada vez una menor cantidad de pulgadas, una mayor cantidad de mineral. En el chancado terciario, como lo que ocurre también en rodillos, con técnica de eje vertical, todavía va a haber mayor y por supuesto ya en la etapa de molienda vamos a estar ya no con dimensiones en pulgadas, sino incluso de micras, ¿no? Que son las millonésimas de metro. Luego ya en la etapa de chancado, donde estamos considerando el mineral que va antes de que este pase a molienda, el proceso disminuye el tamaño de las rocas mineralizadas, triturándolas y utilizando chancadoras o molinos especiales para este fin. Las rocas luego del proceso de extracción van a pasar por tres tipos de chancadoras, una considerada primaria, la segunda denominada secundaria y en la terciaria para obtener hasta menos de 3/4 o de media pulgada, ¿no? Entre los tipos de chancadores, por ejemplo, tenemos el chancado giratorio, que tiene dos superficies, tiene la forma de un cono invertido, una parte fija y la otra móvil, y la que es móvil gira excéntricamente un eje
lo que es diferente al movimiento que se tiene en la pieza fija. Esto genera la inercia necesaria para las partículas. Y al encontrarse entre ambas superficies, las rocas evidentemente van siendo fragmentadas, ¿no? Luego también hay otra parte que es la de el pasar por los arneros, ¿no? O la zaranda. Ahí se va a producir la clasificación o cribado, ¿no? Con esto hacemos de que no pase todo el material, sino de acuerdo a un tamaño que nosotros queremos. Hay un rango crítico que va a alimentar todos los demás procesos de concentración. Y también esto significa de que vamos a mejorar la eficiencia del proceso mismo. Se separa el material con una serie de productos finales, ¿no? para el tamaño que deseamos considerar. En la molienda tenemos la generación de pulpa finalmente, ¿no? Pulpa con agua. Hay molinos de barras, de bolas, semiautógenos, y de hecho con todos estos procesos queremos continuar obteniendo un tamaño de óptimo, ¿no? Previo a la etapa siguiente. Esta pulpa mineral va a pasar luego a la etapa de flotación, por ejemplo, ¿no? En este diagrama de flujo vemos con mayor énfasis, ya hemos pasado del comentario de la parte de zarandas o arneros y nos dirigimos hacia los procesos de flotación para la obtención del material húmedo, ¿no? Concentrado. En este concentrado el proceso principal es el de la flotación, de tal manera que se agreguen reactivos y se mejora las características de hidrofobicidad de las partículas del mineral. Y cuando se incorpora aire al sistema se van a formar burbujas. Estas burbujas se adhieren a las partículas, ¿no? Esto es, digamos, un procedimiento importante para que, de acuerdo a estas propiedades, la ganga se va a ir modificando y esto nos va a servir para luego, a través de otras propiedades de tipo electroquímica, se haga una selección con métodos reactivos químicos adicionales. Va a haber colectores, espumantes, activadores, también depresores o modificadores de pH, ¿no? Esto es importante porque así las partículas de material estéril que no han sido afectadas por los reactivos van a quedar suspendidas dentro de la pulpa. Luego es importante considerar para este proceso lo que ocurre a nivel de las celdas, ¿no? Las celdas lo que van a hacer es mantener las partículas aún más gruesas o densas en suspensión dentro de la pulpa, y para esto va a haber una mezcla de la misma, ¿no? La mezcla de la pulpa. Esta va a recircular a diferentes velocidades, de tal manera de que va a ocurrir una sedimentación de las partículas más gruesas. Y por otro lado, la aireación lo que permite es la diseminación de burbujas dentro de toda la celda, ¿no? Entonces va a haber una colisión entre las partículas de mineral y por otro lado, con las burbujas de aire va a haber una adhesión selectiva. De esta manera que va a generarse como una columna de espuma, ¿no? Y se van a transportar las partículas de mineral. Esto hace que la pulpa se mantenga en condiciones de quietud, si lo queremos, inmediatamente por debajo de esa columna de espuma que se ha formado, ¿no? Entonces las celdas van a tener diversos diseños y esto va a servir para que no haya turbulencia en las zonas cercanas a la espuma, puesto que esto produce una pérdida, ¿no? De la estabilidad de la espuma y una baja recuperación, que es lo que no se quiere. Luego también en esta etapa de la concentración, como se puede ver aquí en estas dos fotos, el material a través de la flotación, lo que va a ocurrir es que va a haber un mayor contenido. A esto precisamente se le llama concentrado, de diferentes metales, ¿no? Como zinc, cobre, plomo. Entonces, si bien es cierto, estos concentrados tienen metal, pueden estar acompañados también de otros elementos, ¿no? Como materiales residuales. Entonces, cada concentrado va a tener una composición diferente. Y esto tiene que ver incluso, ¿no? con las características de la procedencia o de las características particulares que tiene el yacimiento. Ningún yacimiento
en sí mismo va a producir concentrados del mismo tipo y entre yacimientos va a haber mayores diferencias. Entonces, a pesar que hay contenidos similares en este concentrado, no son iguales, tiene que haber un grado de concentración distinto y un valor diferente que se va a obtener dependiendo de las características, ¿no?